hoy Izquierda Unida más Madrid Ecoverde, a la que se ha adherido también el Partido Socialista, nos regala una moción sobre la recuperación y renaturalización del río Jarama. Un texto pues plagado de lamentos, como no podía ser de otra manera, haciendo un llamamiento a la acción, pero como siempre, a la de los demás. No es la primera vez que asistimos a este guión, ¿verdad? El pleno del 30 de octubre, ustedes trajeron al pleno la rehabilitación del Centro de Educación Ambiental El Campillo y se aprobó gracias a su mayoría absoluta. Un centro que está en zona inundable, pero aún así ustedes pedían rehabilitarlo. La seguridad les importa muy poco. Muy rápidos para instar siempre a la Comunidad de Madrid, pero muy lentos para arreglar nuestro municipio. Hierbajos por todas partes, asfalto, limpieza, alumbrado, accesibilidad, empezando por el ascensor de este salón de plenos, que no solucionan ustedes. Dedíquense, por favor, a trabajar por mantener bien nuestros parques y calles antes de pedir a los demás lo que ustedes no son capaces de hacer aquí, donde sí tienen ustedes plenas competencias. Hoy nos piden que desde el Pleno Municipal se inste a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Comunidad de Madrid a hacer precisamente aquello que sus propios compañeros de viaje y socios políticos podrían y deberían estar exigiendo desde la Asamblea de Madrid y desde las instituciones donde sí tienen capacidad de decisión real. Es todo un clásico ya en ustedes. Yo lo voy a denominar la moción compás. Se señala el problema, se aprueba con su mayoría absoluta, se genera algún titular y después el expediente sigue su curso natural, como el río, hacia el cajón del olvido. Pero misión cumplida. Una vez más, prefieren escenificar aquí en el Pleno de Rivas-Vaciamadrid su profunda preocupación por el Jarama. El resultado de la aprobación de esta moción va a tender a lo esperado. Ya se lo vaticino, ¿no? Cero avances tangibles. Solo se demostrará una vez más la tesis de que estas iniciativas solo sirven para blanquear su propia mala gestión y para aparentar actividad más que para resolver los problemas reales de nuestro municipio. Esta moción sigue siendo el mismo manual al pie de la letra que ustedes nos traen acostumbradamente siempre. Se solicitan proyectos integrales, comisiones de trabajo, mesas de seguimiento, auditorías públicas, planes directores, todo muy protocolar, muy fotogénico y, lamentablemente, muy poco vinculante. Esto ya no es una moción, esto es un meme parlamentario, una escenificación en la que convierten este salón de plenos en un teatro de buenas intenciones para blanquear su propia inacción y aparentar que les preocupa el Jarama. Si a la Confederación Hidrográfica del Tajo le importa lo mismo el Jarama que a la Confederación Hidrográfica del Júcar le importaba el Barranco del Pollo, pues la misión de la Confederación ya demostró que en su pasividad y negligencia la trágica Dana de Valencia, con sus alertas tardías, su falta de obras hidráulicas preventivas, sistemas de alertas insuficientes, una gestión que dejó miles de damnificados, más de 230 muertos y familias rotas, y un reguero de críticas por su inoperancia. Les recuerdo que fue el ministerio de la señora Rivera el que frenó la reforma del Barranco del Pollo en 2020. En los últimos 250 años, esa zona se ha inundado en más de 100 ocasiones. Y la zona de la Laguna del Campillo, creo que ya les dije en el pleno del 30 de octubre la cantidad de veces que en la historia se ha inundado. A esa entidad, ahora, a la Confederación Hidrográfica, esta vez la del Tajo, desde Rivas hacia Madrid, ¿ustedes le pretenden que estemos? El río Jarama no necesita más retórica fluvial, no necesita más informes anuales de seguimiento que engrosen archivos polvorientos. Y, desde luego, no voy a votar contra la renaturalización del Jarama. Voy a votar en contra de su hipocresía institucional de lamentarse aquí de problemas cuya solución depende de las administraciones que ustedes controlan o en las que tienen influencia directa. Es un voto contra ustedes y quienes convierten el Pleno en un teatro de buenas intenciones, un decorado barato para simular compromiso en un ritual vacío. Aprueban mociones que nunca exigen de verdad e instan a otros lo que no se exigen a ustedes mismos, porque luego miran para otro lado cuando los temas aquí sí son de su exclusiva competencia. Lo suyo es siempre lo mismo, echar balones fuera o, más mezquino aún, apuntarse tantos de otros si les viene bien para su autobombo de qué buenos somos y qué bien lo hacemos todo. Ya no me engañan más. Dejen de pedir en Rivas-Vaciamadrid lo que no exigen donde gobiernan o donde tienen influencia real. Pasen de la moción compás a las obras reales de una vez. Menos instar a administraciones superiores y más trabajar por los ripenses, donde aquí sí tienen las competencias. Muchas gracias. Señor Cabeza, ¿me van a pegar ustedes por denunciar la regulación masiva de inmigrantes?
¿Esas son sus credenciales democráticas? Y se permite hoy hablar de odio, cuando ustedes en sus propias asambleas incitan al odio y a pegar a todo aquel que no piense como ustedes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de respeto a nuestros vecinos! No sé para qué gobiernan España y sobre todo no sé para qué gobiernan ustedes aquí. Su Mónica Carazo es la vicealcaldesa y ustedes están instando a ustedes mismos a que el ayuntamiento haga lo que ustedes están diciendo que hay que hacer. Pues háganlo, si lo van a hacer igual, si lo van a aprobar con una mayoría absoluta. Yo tengo una idea, ¿por qué no presentamos una moción para que todos los concejales que sirvan de voceros de sus cúpulas, simplemente para rendirles pleitesía, desaparezcan y se vayan a su casa? Porque aquí no sirven para nada. Ya lo están diciendo en el Gobierno de España, lo están diciendo por todas partes. ¿Para qué también lo tienen que decir aquí? Para hacerlo en un ayuntamiento donde están ustedes gobernando. No sirven absolutamente para nada. La cantidad de dinero que se ahorrarían los contribuyentes quitando a tanto concejal que no hace más que ser vocero de sus amos y señores. Las mayorías de nuestros vecinos, incluidos sus votantes, esos que no dependen de sus redes clientelares, piensan lo mismo que pienso yo y la mayoría de todos, incluido ustedes, que lo ignoran a propósito, aunque lo entienden, pero nunca lo van a admitir. Esta moción, desde luego, es un ejercicio de servilismo ante su Pedro Sánchez, un aplauso obediente disfrazado de oportunidad histórica y de defensa de los derechos humanos. Lo que ustedes están llevando a cabo es una rendición incondicional ante la inmigración descontrolada. Mientras ustedes se emocionan con su propia propaganda, la Policía Nacional alerta de un aumento brutal de denuncias falsas, de un aumento de delincuencia, de un auténtico coladero que permite regularizar a personas con antecedentes policiales y penales. Pero al mismo tiempo, estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen desangrándose por nosotros, por la falta crónica de efectivos y medios para hacer dignamente su trabajo. Pero tranquilos, que mientras fallamos a nuestros ángeles verdes y ángeles azules y no cuidamos de los que nos cuidan, el Partido Socialista, con su indigno ministro Marlaska, tiene prioridades mucho mayor elevadas, que es mantener el sillón de su amo y señor y aplaudir el último capricho de su líder y dar prioridad al lobo antes que a las ovejas. Como dice el presidente de El Salvador, un presidente que de verdad cuida de su pueblo y le da la prioridad a su pueblo honesto, Nayib Bukele, palabras que sin duda hago mías. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga capacidad para hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno. Pero claro, para el Partido Socialista, Izquierda Unida, ECO más Madrid, lo importante no es la seguridad de nuestros vecinos, sino mantener a su líder en la Moncloa, porque así todos ustedes mantienen su sillón. Ustedes de esa manera se convierten en cómplices. Qué espectáculo tan bochornoso están dando a nuestro país ante todo el mundo. Qué despropósito tan grande cuando se le oye decir al indigno Marlaska que se regularizará a presos, pero luego dice que no van a regularizar a nadie con antecedentes penales. O sea, que en las cárceles españolas tenemos a presos inocentes. Si hablamos de requisitos de los que piden para acceder a esta regularización, ya es una burla o un meme o una falta de desprecio total. Una declaración responsable, pero ¿alguien se piensa que una persona va a firmar una declaración responsable diciendo la verdad? Algunos sí, pero la gran mayoría no. ¿Y cómo lo van a comprobar ustedes? ¿Con qué medios? Si no hay medios. El Consejo de Estado ya advirtió de las gravísimas dificultades para verificar antecedentes de forma rigurosa, de la imposibilidad de tramitar correctamente cientos de miles de solicitudes en plazos tan cortos y del alto riesgo del fraude masivo. Pero claro, ¿quién necesita prudencia y control o sentido común cuando se puede presumir de bondad y progresismo desde ese cómodo sillón para poderlo seguir manteniendo? Ustedes hacen caso omiso a todas las advertencias y ahora ponen a las ONGs a emitir certificados de vulnerabilidad. Despropósito por todas partes. Europa nos observa atónitas con altísima preocupación de estas medidas, advirtiendo que la regulación masiva genera un potente efecto llamada y pone en jaque la integridad del espacio Schengen. La Comisión Europea ya ha reprochado a España esta ocurrencia unilateral, advirtiendo que este tipo de regularizaciones masivas actúan como un potente efecto llamada y ponen seriamente en riesgo la integridad de Europa, porque en un territorio sin fronteras interiores, lo que España hace mal se termina pagando en el resto de los países europeos. Y el efecto llamada ya está activado y las mafias lo están utilizando como reclamo comercial. Pero a ustedes todo les resbala, todo por completo, les importa un bledo.
Su única preocupación real es mantener en el sillón a Pedro Sánchez, su sueldo y el poder, aunque sea a costa de traicionar sistemáticamente a los españoles. Traicionen a quienes pagan impuestos y ven saturados los servicios públicos, a quienes ya no se sienten seguros en sus propios barrios y calles. Su misión es colapsar nuestros servicios públicos para acusar luego a los gobiernos autonómicos, a los que no lo están dotando de presupuesto, porque aquí llevamos casi 4 años sin presupuestos, para pagar su fiesta. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero de las comunidades autónomas? Esta regulación no soluciona nada. Bueno, sí, lo único que hace es aumentar ese censo de estómagos agradecidos para seguir manteniéndose el poder. Ya lo dijo ayer Pedro Sánchez, ¿no?, que 8 años más. Y premia la ilegalidad penalizando a quien sí respeta la ley. Satura aún más nuestros servicios públicos, que ya están al límite, y genera una fractura social sin precedentes. Río de Madrid, cierto, es municipio acogedor, pero la acogida responsable no consiste en convertir este ayuntamiento en una sucursal gratuita de gretazos de Moncloa. La acogida responsable empieza por defender primero a quienes ya viven y sostienen esta ciudad con esfuerzo y con sus impuestos, de nuestros vecinos, que no pagan para convertir este ayuntamiento en una ventanilla gratuita express al servicio de su líder. Algún día el señor Pedro Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre la historia de esta cadena de cesiones, de traiciones a los intereses vitales de la patria. Y a este paso Nerón será un triste aprendiz comparado con Sánchez Castejón. Solo espero que antes que la juzgue la justicia y Dios, lo haga la justicia terrenal. Cuando ese momento llegue, señores de la izquierda, podrán mirarse al espejo y recordar lo que les digo pleno tras pleno. Recordarán cómo, por un puñado de sillones y unos años de poder, guardaron silencio cómplice y aplaudieron con entusiasmo medidas que nos arrastran hacia un futuro de fractura social, un colapso de servicios y pérdida de control. Sus hijos y sus nietos serán quienes hereden esa responsabilidad histórica, las ruinas de lo que un día fue un país soberano, seguro y con futuro. Y entonces, con toda la amargura del mundo, comprenderán el verdadero significado de esta frase tan bonita que tanto les gusta repetir. Lo hicimos por los derechos humanos. Y se preguntarán, ¿cómo fue posible que sus padres y abuelos vendieran el porvenir de todos los españoles y de ellos mismos por un cargo? Voto no. Con voz clara, cabeza alta y con la conciencia muy tranquila de quien prioriza a los españoles sobre las consignas de los traidores a nuestra patria. Muchas gracias. ¿Con qué criterio van a votar esta moción en contra? Porque yo, de verdad, no encuentro argumentos para poderla votar en contra. Ni tan siquiera se está imponiendo una forma de aparcar, se está imponiendo lo que a tanto a ustedes les gustan, hacer un estudio. Esos estudios que tenemos tanto presupuesto para hacer no sé cuántos estudios, pues que ahora, cuando de verdad hace falta, gasten ese dinero en hacer un estudio para solucionar este problema, que es un problema real, que responde a una queja vecinal. Es un llamamiento casi desesperado de los vecinos que pagan sus impuestos con una carga fiscal aplastante. Y durante las últimas semanas, estos vecinos denuncian haber recibido hasta 3 multas en una sola semana, incluso en horario nocturno, por no tener dónde estacionar legalmente sus vehículos. ¿Creen que a la gente le gusta dejar el coche mal aparcado? ¿Que lo hace por llevar la contraria? ¿O lo hace porque llega un momento que ya no sabe qué hacer y tiene que dejar el coche en algún lado? No, a ver, estamos hablando de un problema vecinal en unas calles concretas. No estamos hablando de hacer ilegalidades. Se está hablando de la desesperación de los vecinos al no poder dejar el coche legalmente. Por lo tanto, su obligación es elaborar precisamente un estudio para que los vecinos que tienen el deber y pagan estos impuestos, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y lo pagan porque es su deber, también tengan el derecho de poder aparcar cerca de sus casas. Familias enteras con varias sanciones de hasta 200 euros. Pero, bueno, ¿se trata de llenar las arcas municipales? ¿O de qué se trata esta, de repente, repentino vocación por imponer multas a estos vecinos? A estos problemas también se unen, claro, las carreras ilegales en las avenidas colindantes, los ruidos de las motos y de los coches que van con tubo de escape libre, pero ustedes ya votaron en contra de hacer una regulación y una ordenanza que todas estas causas tuvieran su prejuicio, votando en contra a la creación de una ordenanza de convivencia en nuestra ciudad.
Mientras los vecinos, les vuelvo a recordar que son los que pagan los impuestos y los sueldos de todos ustedes, el Ayuntamiento, lejos de ofrecerles soluciones, han optado por la vía más fácil, que es convertir a la policía local en un instrumento recaudatorio a la que presiona para ejercer con mayor diligencia dicha acción. Persiguen al vecino honrado que no tiene dónde aparcar, pero parece que miran para otro lado ante los ruidos de las motos o la inseguridad de nuestro municipio. Señores, esto no es gestión. Si ustedes votan en contra de esta moción, están votando a favor de castigar al ciudadano por un problema que el propio Ayuntamiento no sabe resolver. Hace poco se presentó también en este salón de plenos una moción para crear unas plazas de parking y unos parkings decisorios y votaron que no, porque para ustedes parece ser que el vehículo privado, el coche, no es un problema para la vecindad de Rivas-Vaciamadrid. Ustedes siguen con su mantra de intentar imponer una bicicleta por un carril sin bicis para que todo el mundo vaya en bicicleta cuando es inviable e imposible. O simplemente no quieren utilizar su coche, que para eso pagan sus impuestos y para eso este ayuntamiento les tiene que dar soluciones a ese problema de dónde dejar su vehículo privado. Los vecinos creo que están pidiendo sentido común, no piden impunidad ni que se mire para otro lado cuando comentan una ilegalidad. Lo que están pidiendo es que se deje de multar donde no se ofrece una alternativa real y legal. Creo que las peticiones del Partido Popular en esta moción son más que aceptables y creo que ustedes deberían asumirlas y votar esta moción a favor. Creo que deberían de plantarse de una vez en la tierra, en la calle, en Rivas-Vaciamadrid, y dejar a esta ciudad idílica que nos quieren hacer creer de saltimbanquis entre nubes y flores, que dio todo el mundo en bicicleta cantando en su caso, la Internacional. Dejen de complicar la vida a los vecinos con sus sueños idílicos y gobiernen para todos y, sobre todo, para dar soluciones y no para crear más problemas. Empiecen por mejorar la movilidad sin criminalizar a quien simplemente quiera aparcar su coche en su barrio, el cual les paga ese impuesto, el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Es su deber. Ustedes, sin llegar a hacer eso, pues, como van a votar en contra, pues ya les vaticino con esa bola de cristal que alguna concejal me dice que tengo, pues les anticipo que lo van a rechazar, pero únicamente por mero bloqueo político. Rechazan esta moción y están diciendo a cientos de familias ripenses que su problema no les importa, que seguirán multando y que su calidad de vida no es prioridad porque su única prioridad es hacer funcionar su caja registradora para poder pagar sus casas feministas, sus convenios de ayuda internacional, sus espectáculos grotescos y soeces, como el coñhumor, para mantener a sus redes clientelares y continuar con su propaganda woke y comunista. Los vecinos, por favor, necesitan respuestas concretas y no más sanciones. Muchas gracias. ¿De verdad se ha leído usted la moción que presenta? ¿O la que le han mandado que presente, que la mete aquí con calzador? De verdad cada vez me sorprende más Vox, o quizá ya no tanto. Esta moción es un ejercicio magistral de pinza con los comunistas, un verdadero esperpento político que a la vez que aplaude al gobierno municipal y a sus pseudoplataformas, pues lo envuelve de prioridad nacional. Pensará que se la van a votar a favor por esto, ¿verdad? Empiezo por el final. Mi prioridad nacional es sacar al número 1, al señor Sánchez, de la presidencia de España. ¿La suya y la de su partido cuál es? ¿Hacer oposición constante al Partido Popular a ver si les dan el sorpaso? ¿O apoyar continuamente a la izquierda y extrema izquierda en Rivas-Vaciamadrid, entre otros? Mientras usted denuncia el colapso, culpa a la inmigración masiva y al Real Decreto de Pedro Sánchez, propone que este ayuntamiento comunista haga exactamente más de lo mismo. Más seguimientos, más mapas, más instancias a la Comunidad de Madrid, más apoyo institucional a los profesionales. Los médicos no necesitan ya más aplausos, necesitan condiciones y sueldos dignos. Qué audaz estrategia la suya, porque si algo sobra en la sanidad española es burocracia. Y lo que falta son soluciones reales, esas que ustedes son incapaces de dar. Este es el mismo papel mojado que repetidamente nos trae este Gobierno municipal a este salón de plenos, que disimula el problema como el que quiere apagar un incendio con un ventilador, que lejos de apagarlo, lo aviva y más. Y ese, sin lugar a dudas, es el único propósito de Vox. Los datos del Ministerio de Sanidad y Barómetro Sanitario 2025 e informes oficiales de lista de espera dicen que la espera media nacional de atención primaria ha pasado de 4,77 días del 18 a 9,15 en el 25. Cierto, pero es que da la casualidad que Madrid es de las que más bajo está. ¿Quiénes están liderando este ranking de la vergüenza? Pues esos son los que se deberían preocupar.
porque Madrid es líder indiscutible desde hace 4 años consecutivos en tener una de las listas más bajas de España en listas quirúrgicas. Quizá por eso los pacientes prefieren venirse a la Comunidad de Madrid, por algo será, ¿no? El número de médicos, Madrid tiene una de las tasas más altas de España, 671 por 100.000 habitantes, lejos del resto de las comunidades. La inmigración irregular y la regularización masiva que la izquierda celebra, a ustedes les viene muy bien para captar el voto del cabreado. Esto me suena peligrosamente al viejo cuento de cuanto peor, mejor. Son adversarios necesarios para retroalimentarse. PSOE, Vox, Vox, PSOE. Si la sanidad madrileña fuera tan catastrófica, ¿por qué vienen aquí, a Madrid? Madrid es el motor de España, el 20% del PIB nacional en 2025. Si la atención sanitaria fuera tan mala, no vendrían aquí, reitero. Pero claro, reconocerlo no vende tanto como hacer drama. Y den gracias a que vivimos en la Comunidad de Madrid porque tenemos menos cargas fiscales y las rebajas de impuestos más altas que se han realizado a nivel estatal, aunque algunos prefieran ignorarlo para no estropear su relato y seguir incendiando a la población. La moción de Vox S.A. trae propuestas que se limitan a más burocracia municipal, encomendar a la concejalía que recoja incidencias, elabore mapas, e inste a la Comunidad de Madrid. ¡Qué original! ¿En serio? ¿Este ayuntamiento va a seguir incidencias y denunciar sobrecarga mientras aplaude políticas migratorias del Gobierno central que agravan el problema? Eso no es defender a los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, eso es hacer pinza con el Partido Socialista e Izquierda Unida. Vox pone el grito en el cielo, la izquierda le aplaude y se ríe en su cara de ese apoyo municipal. Fíjese que les importa tanto su opinión que su tentáculo de la plataforma Sanidad Pública no se ha quedado ni a escucharla. La propuesta de acuerdo es un festival de buenas intenciones vacías, más comisiones, más recogida de incidencias, más ratios, más mapas, pero si no tuviéramos ya suficientes, como si no tuviéramos ya suficientes informes que nadie lee y que nos cuestan un dineral a nuestras arcas municipales. Ceder espacios, apoyo logístico, apoyo institucional, todo muy conmovedor y, sobre todo, viniendo de católicos de boquilla que atacan continuamente a la Iglesia y a sus representantes, mientras a ustedes se les llena la boca de catolicismo y solidaridad. Y llegamos a la perla de la moción, la medida estrella que demuestra hasta qué punto se parecen cada vez más a las consignas de la extrema izquierda y de la izquierda de este Gobierno municipal, instando continuamente a la malvada Ayuso, instar a la Comunidad de Madrid para establecer la prioridad nacional en el acceso al SERMOS con carácter general. Una prioridad nacional que ni ustedes saben exactamente a quién se refiere, que suena más a pura demagogia electoral y que en la práctica no resuelve nada porque no es competencia municipal y el acceso universal ya está regulado por la ley estatal. Es puro teatro, una consigna vacía que genera crispación sin ofrecer soluciones factibles dentro de las competencias municipales. Es ingenioso. Critican el acceso universal y luego le piden al ayuntamiento que inste. Pues más de lo mismo, una prioridad nacional que ustedes plantean y me suena más a pureza nacional. Y eso, desde luego, me da muchísimo miedo. Es decir, más de lo mismo en el desquiciado discurso del Vox actual. Señora voxista, si de verdad quiere reforzar la atención primaria en Rivas-Vaciamadrid, deja de hacer el juego a la izquierda con mociones que terminan pidiendo a este ayuntamiento de izquierdas que colabore institucionalmente. Esta moción no soluciona nada, solo genera más comisiones, más seguimientos, más instancias que acabarán en un cajón y, sobre todo, más crispación social para captar al votante cabreado sin ofrecerle soluciones reales y factibles. Ahora lo intentan con los de la izquierda. Madre mía, por favor, caiga ya del guindo. Esta gente nunca la va a apoyar, nunca va a apoyar a Vox. Usted, uniéndose a la izquierda en sus mantras, está haciendo un flaco favor a los ripenses. Usted vota más mociones apoyando al Gobierno municipal de izquierdas que a las que presenta la oposición. Sus votantes entienden que el adversario real no está en el Partido Popular, sino en la izquierda y en la extrema izquierda que nos gobierna desde hace casi 40 años. Pero usted a lo suyo, pensando que el enemigo es el Partido Popular. Sigue haciendo el caldo gordo al Partido Socialista y Izquierda Unida mientras ellos se frotan las manos. Ustedes, sin duda, son sus mejores aliados. Usted ha entrado en su juego. Aproveche, que ya se han ido, para pedirles esos triangulitos y chapitas y camisetas y pancartas y la próxima vez se la puede traer puesta. Los problemas de la atención primaria son compartidos por todas las comunidades autónomas, pero esta moción es un brindis al sol y une a Vox con el equipo de gobierno en la peor de las alianzas. Pero ustedes sabrán. Señora portavoz de Vox, ¿cuándo se va a centrar en los problemas de nuestra ciudad, donde este ayuntamiento sí tiene competencias y va a dejar de ser una mera vocera de lo que le dictan desde arriba?
¿O es que el verdadero objetivo es mantener viva la crispación y el victimismo y continuar con el postureo más vacuo y el teatro político más barato y predecible? Sinceramente, con aliados como usted, señora portavoz de Vox, la izquierda no necesita enemigos. Les basta con observar cómo se autoflige en el ridículo. Muchas gracias. Han pasado más de 5 horas y por fin estamos hablando de cosas que directamente afectan a nuestros vecinos y que sufren nuestros vecinos. Hoy yo les voy a hablar del asfaltado de nuestro municipio, o más bien del lamentable estado del mismo que sufrimos los ripenses, porque plan, según ustedes, hay, pero asfalto, bueno, ahora lo vamos a ver. A calles donde el asfalto original empieza a ser ya una pieza histórica, entre las capas de parches, y casi podrían entrar en el catálogo de descubrimientos carpetanos en nuestra ciudad, un tema que, sinceramente, es ya casi arqueológico. El estado del asfaltado de Rivas-Vaciamadrid ya no es una cuestión puntual, sino un problema generalizado que afecta a la seguridad, a la movilidad y al día a día de miles de vecinos. En enero ya les pregunté por el plan de viales que aprobaron en noviembre del año 2025 y la respuesta fue que estaba pendiente del PIR, sin licitación y sin adjudicatario. En otras palabras, que el plan existe, pero vamos, solo administrativamente, en un cajón. En marzo les volví a insistir solicitando un mapeo de las calles más transitadas y se me respondió que existe un mapeo exhaustivo. Perfecto. Entonces, si existe el diagnóstico y es tan exhaustivo y existe presupuesto, lo único que no existe es el asfalto. ¿Por qué el deterioro sigue avanzando sin que ustedes actúen? La realidad que vemos los vecinos no coincide con esa supuesta planificación técnica de las que presumen. Basta recorrer unos pocos metros de nuestra ciudad para ver en qué estado se encuentra. Les he pasado, bueno, unas cuantas las tienen, pero vamos, no hace falta que les enseñe fotos. Con haber venido hasta el salón de plenos, habrán tenido que circular por las calles de nuestro municipio. El filme presenta socavones y grietas más que evidentes en casi toda la totalidad de nuestras vías públicas. Muchas de ellas fueron objeto de actuaciones tras la borrasca Filomena, lo que demuestra que incluso tras planes recientes de deterioro, vuelve a aparecer al poco tiempo. Nuestras calles acumulan parches sucesivos y zonas con desgaste continuo, vías donde ya han tenido que realizar actuaciones en anteriores planes de asfaltado, lo que evidencia que el problema no es puntual, sino estructural, y se confirma la necesidad de un mantenimiento continuo y no de actuaciones aisladas. Eso obliga a preguntarse si se están controlando correctamente los materiales, la compactación o la supervisión técnica. No basta con parchear. Hay que planificar, supervisar y mantener. De lo contrario, el dinero público ustedes lo están tirando por el desagüe. Hablamos de un firme que está claramente agotado y requiere renovación casi completa, no ya más reparaciones puntuales. Y esto no es, señores, un problema de estética, sino de seguridad. Los baches presentan un riesgo mayor para quienes más vulnerables son, como son los ciclistas, los patinetes o los usuarios de motocicletas. Las grietas en la superficie causan pérdida de adherencia y los parches generan desniveles peligrosos. Y el deterioro del firme incrementa el riesgo de accidentes y daños en vehículos, generando un problema de responsabilidad patrimonial para el ayuntamiento. Responsabilidad a la que siempre ustedes dicen no. Da la sensación que el municipio no cuenta con un plan real de mantenimiento preventivo, sino que actúa únicamente cuando el deterioro ya es evidente y, eso sí, si el ciudadano lo pide a través de la app, porque si no, ese mapeo exhaustivo no sirve para nada. Pero claro, eso de parchear resulta bastante menos eficaz y mucho más caro. Es decir, tenemos calles ya asfaltadas que vuelven a deteriorarse, vías con desgaste evidente, un plan 2025 de asfaltado todavía sin ejecutar y los vecinos no entienden cómo una ciudad del volumen de tráfico de Rivas-Vaciamadrid no tenga un calendario público de asfaltado. No quiero que ahora ustedes me den una respuesta genérica. Para eso les he preparado una batería de preguntas que las tienen a su disposición en la interpelación que les he pasado por escrito. Si no quieren concreción, fechas, calles, presupuesto y planificación, el estado del asfalto no puede seguir dependiendo de actuaciones puntuales sin una visión global. Y los vecinos merecen saber cuándo se va a actuar, dónde se va a actuar y con qué criterios se está decidiendo. Y, sobre todo, merecen unas calles en condiciones acordes a una ciudad como Rivas-Vaciamadrid y acordes a los impuestos tan altos que pagan. Los vecinos merecen saber si existe ese plan real y si vamos a seguir circulando entre parches mientras se continúa esperando la aprobación administrativa. Algunas de las preguntas que les hago es:
El Gobierno municipal va a decir con qué fecha concreta va a iniciar el plan de asfaltado 2025, se paga con dinero del PIR, existe un calendario de ejecución por zonas, calles concretas, qué rotondas con mayor tráfico están priorizando, existe un plan de mantenimiento anual del firme, cuántas inspecciones técnicas del asfalto se realizan al año, quién pasa las incidencias de ese mapeo para que supuestamente dicen ustedes que han realizado ese mapeo, nos lo podrían facilitar, cuántos baches se han reparado. Tiene que ir terminando. Bueno, y así, como tienen las preguntas por escrito, no tienen más que releérselas. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo han venido hoy aquí? Me da igual en bici, andando o en coche. Pero ustedes no transitan por estas calles y por cada metro tenemos 2 baches o 2 socavones. ¿Pero a quién pretenden engañar? ¿A mí? No. ¿A los vecinos? Sí. ¿Pero esto qué es? ¿Que tenemos un plan? ¿Que tenemos un mapeo? Pero están insultando. Pero con un mapeo, si tantos los tienen reconocidos, ¿por qué no se ponen a reparar los socavones que hay? Nos salimos ahora un ratito, paseamos unos metros todos juntos y vemos en nada, en menos de 100 metros, la cantidad de baches o gritas que encontramos. Usted me dice de Filomena, y si yo estaba en el mandato pasado, sí, mire usted, cuando Filomena, mi calle fue una de las que se reparó tras la Filomena. ¿Y sabe cómo está ahora? Peor que antes de la Filomena. Peor, porque ustedes no hacen un seguimiento, sí. Te invito también, mira, si quiere le invito también a tomar un café en mi casa y le enseño fotografías de cómo estaba el asfalto antes de Filomena y después en este estado actual. Dejen ya de intentar engañar, le están viendo y espero que los vecinos tomen nota de cómo les están engañando y les están intentando vender que su dinero se destina para cosas útiles como es el asfaltado de su ciudad. ¿A qué? A sus charlas y a esas cosas, porque de verdad ustedes no emplean el dinero de los vecinos a donde verdaderamente se tiene que destinar. Ustedes hablan continuamente de cosas en plan idílico, que tienen un mapeo y lo dicen con ese desparpajo, o sea, que tienen el mapeo y no hacen nada con él, despreciando el trabajo técnico y el trabajo que también costó un dinero hacer ese mapeo tan exhaustivo. ¿Y para qué quieren ese mapeo tan exhaustivo si lo tiene metido en un cajón? ¿Por qué no salen a la calle con el mapeo ese en la mano y van diciendo con cada persona de Ribamadrid o de quien tenga que ejecutar esa obra, que, mira, aquí, hoy aquí, mañana aquí, pasado aquí, pasado aquí? Y entonces los vecinos daríamos cuenta de que de verdad ustedes están haciendo algo. Pero ya ni parchear tan siquiera, no hacen absolutamente nada. Únicamente cuando se les llega la reclamación o salen en los medios de comunicación o en las redes sociales, entonces ahí sí, actúan rápidamente. Gracias. En el mes de enero del 2025 trasladé mediante un ruego la situación de las fachadas del Centro de Salud Santa Mónica, las cuales habían sido objeto de actos vandálicos, concretamente pintadas y cartelería afines a su ideología. En esa ocasión le solicité tanto la limpieza de las mismas como la realización de gestiones ante la Administración competente para solventar el problema. La respuesta recibida fue la siguiente: como ya hemos informado en repetidas ocasiones, la limpieza de dicho centro de salud no nos corresponde. La competencia es de la Comunidad de Madrid, que debe ser la que proceda a limpiar si lo considera. El muro situado en el aparcamiento de la estación de metros en Rivas Urbanizaciones se utiliza reiteradamente para realizar pintadas vandálicas afines a su ideología, como las que les muestro en esta fotografía. Estas pintadas permanecen durante periodos muy prolongados, afeando la imagen y el decoro de nuestro entorno. Es importante destacar que cualquier pintada o acto vandálico que se produzca en el municipio, independientemente de quién sea la administración competente para su limpieza o mantenimiento, afean el decoro de nuestra ciudad. ¿Cuáles son las acciones que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid establece ante la Comunidad de Madrid cuando se detecta la presencia de pintadas o cartelería prohibida en edificios o instalaciones bajo su competencia con el fin de garantizar la pronta limpieza y mantener el adecuado decoro del municipio? Contesta el concejal, don José Manuel Castro. Gracias, alcaldesa. Cuando tenemos conocimiento de las pintadas, remitimos comunicación a quien proceda, de quien sea la propiedad, para indicarle que debe proceder al borrado de dicha pintada. Vaya respuesta. En fin, los vecinos juzgan. Lo ruego, sí, porque el segundo, según ustedes, está repetido. Por favor, no hagan... no hago apreciaciones personales. Es que es muy sencillo, doña María de los Ángeles. Vale, voy al ruego, a ver si hacen caso al ruego. Tras los destrozos y robos denunciados en distintas sepulturas... Este no era, perdón, este era el... No, este sí es el ruego, sí. Es
que ya me lío hasta yo. Tras los destrozos y robos denunciados en distintas sepulturas del cementerio municipal, de lo que se tuvo conocimiento durante el fin de semana del 4 y 5 de abril... Doña María de los Ángeles, no es ese. Me ha quitado la segunda pregunta, pero no el ruego. No, decayó el ruego. Lo que tiene que hacer es su segundo ruego. No, Ruego decayó se la retiren. segunda pregunta. La segunda pregunta porque coincidía con la 14, no el ruego. Perdone, me he confundido yo, discúlpeme, continúe. No, sí, ya te digo que hasta yo me he confundido, no se preocupe, alcaldesa. Todos somos humanos y reconozcamos nuestros errores. Empiezo. Tras los destrozos y robos denunciados en distintas sepulturas del cementerio municipal, de lo que se tuvo conocimiento durante el fin de semana del 4 y 5 de abril, que han generado preocupación e indignación entre las familias afectadas y evidencian la vulnerabilidad del recinto, le ruego al Gobierno municipal que estudie e impulse con carácter prioritario la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia en los accesos y zonas sensibles del cementerio municipal, cumpliendo la normativa vigente con el fin de reforzar la seguridad, disuadir actos vandálicos y proteger las sepulturas y los recuerdos de los vecinos. Ruego que se retiren todas las pancartas, como, no sé, he perdido la cuenta de la cantidad de fotos también que les has juntado, que hay en todas las rotondas o en muchísimas rotondas de las barandillas de nuestro municipio, independientemente de su estado, anunciante, entidad, plataforma o asociación responsable, así como todo tipo de cartel pegado en las columnas de la Plaza de la Constitución y fachada del Ayuntamiento u otros edificios públicos, al igual que las pintadas vandálicas presentes en los muros de las pistas deportivas del Parque de Montarto, a ver si las encuentro entre tantas. Esperamos, las tienen ustedes también, es porque si a algún vecino le interesa verlas. Esta, por ejemplo. Al igual que las pintadas que están presentes en los muros de las pistas deportivas del Parque Montarto u otras del Ayuntamiento tengan constancia de su existencia para dotar a nuestra ciudad de una imagen limpia y prevenir la degradación visual de nuestro entorno urbano. Las fotos las tienen a su disposición. Gracias.